Resulta que hay un instrumento que, si nos atenemos a las leyes de la física, no debería sonar como suena. Suena increíble, ¿verdad? Pues esta es la historia de ese instrumento, uno que nació de una imperfección, de un accidente genial, que lo cambió todo, que cambió la música para siempre. La pregunta es fascinante, desde luego. ¿Cómo es posible que un instrumento tan querido, tan fundamental, sea, en el fondo, una anomalía acústica? Es que parece un contrasentido. Bueno, para entenderlo, primero tenemos que ver dónde está el problema. ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Y aquí está la clave de todo el asunto. A ver, imaginemos el sonido como si fuera una escalera. La mayoría de instrumentos de viento, pensemos en una flauta, un oboe, lo que sea, producen una escalera sonora completa, con todos sus peldaños, uno detrás de otro. Pero el clarinete es diferente. Al clarinete le faltan la mitad de los peldaños, así tal cual. Los peldaños pares, lo que en física se llaman los armónicos pares, simplemente no están, se han desvanecido. Pero es que aquí viene lo bueno, aquí está la genialidad de todo esto, porque lo que parece un defecto, un fallo de diseño, es en realidad el secreto de su alma. Esa imperfección acústica es precisamente lo que le da ese sonido tan característico, oscuro y profundo en las notas graves y ese timbre brillante, casi penetrante en las agudas. O sea que un fallo se acabó convirtiendo en su mayor virtud. Increíble. ¿Vale? Pero, ¿cómo se llegó a este descubrimiento? ¿Fue a propósito? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos al barroco tardío, a finales del siglo XVII. Y hay que imaginarse la época, un mundo de opulencia, de mucho drama y, sobre todo, de una búsqueda casi desesperada por encontrar nuevas formas de conmover, de emocionar al público. Este es el escenario, el caldo de cultivo. Por un lado, las cortes reales compiten entre sí en poder y prestigio, y claro, usan la música como un símbolo de su grandeza. Y al mismo tiempo, en los estados alemanes, están en pleno apogeo los talleres de los grandes artesanos. Así que se junta todo, se crea la tormenta perfecta. Hay dinero, hay talento y hay un hambre voraz de los compositores por explorar sonidos completamente nuevos. Y ojo, que la filosofía que lo dominaba todo era la llamada teoría de los afectos. La idea era que la música era un lenguaje, uno capaz de manipular las pasiones del alma. Cada pieza tenía que buscar un estado emocional muy claro, y para conseguirlo hacían falta instrumentos con personalidades muy definidas. Hacían falta nuevos colores para poder pintar esas emociones. Y esto se lo tomaban muy, pero que muy en serio. Fijaos en lo que decía Quantz, un gran teórico de la época. Para él, un músico no era un simple intérprete, era, atención, un ingeniero de las emociones. Y claro, para una tarea de ese calibre, la herramienta, el instrumento, era algo absolutamente fundamental. Muy bien, pues con toda esta necesidad de emoción flotando en el aire, vamos a dejar por un momento las grandes cortes y los palacios y vamos a viajar a un sitio mucho más humilde, un taller de artesanos en Nuremberg. Porque es justo aquí, en medio del serrín y de las herramientas, donde la historia va a dar un giro totalmente inesperado. Y el protagonista de esta parte de la historia es el chalumeo. Era, por así decirlo, el abuelo del clarinete. Un instrumento muy sencillo, hoy casi olvidado, con un sonido pastoral, muy suave, perfecto para escenas íntimas. Pero tenía un gran problema. Su voz era muy corta. Su registro era muy limitado, no podía cantar notas muy agudas. Y aquí es donde entran en escena nuestro artesano, Johann Christoph Denner. Denner no soñaba con crear algo revolucionario, ni mucho menos. Él era un hombre práctico, un artesano, y tenía una única obsesión: mejorar el chalumeo. Quería simplemente darle un poco más de vida, un poquito más de alcance. Su plan, la verdad, era bastante modesto. Se trataba de añadir una simple palanca de metal, una pequeña llave, lo que llamamos una llave de registro, para que el instrumento pudiera, por fin, alcanzar esas notas agudas que le faltaban. O sea, era una modificación, no estaba intentando crear nada desde cero. Entonces, al presionar esa nueva llave, Denner esperaba oír lo lógico, lo normal, el siguiente peldaño natural de esa escalera musical de la que hablábamos, la octava. Al fin y al cabo era lo que pasaba en todos los demás instrumentos de viento, era lo que dictaba la lógica, vamos. Pero lo que sonó no fue lógico, no fue el siguiente escalón, fue un salto imposible, un brinco acrobático que rompía todas las reglas y que nadie, absolutamente nadie, había oído jamás. El salto no fue a la octava, que es la nota que está 8 tonos por encima. No, fue a la duodécima, 12 tonos más arriba. Se había saltado por completo ese armónico par, que por su física le estaba negado, y aterrizó de golpe en el siguiente que tenía disponible. Y justo en ese momento, en ese salto imposible a través de un hueco acústico, nació algo completamente nuevo. Denner no había mejorado el chalumeo. Sin quererlo, había creado el clarinete. Un instrumento con dos almas, con dos voces totalmente distintas dentro de un mismo cuerpo.
La explicación, claro, está en la física. Instrumentos como la flauta o el oboe tienen un tubo cónico, que se comporta acústicamente como un tubo abierto, y por eso produce todos los armónicos, toda la escalera. Pero el clarinete, con su tubo que es perfectamente cilíndrico y su lengüeta simple, actúa como un tubo cerrado por un extremo. Y esto es lo que suprime los armónicos pares y lo que fuerza ese salto increíble hasta el tercer armónico, que es la duodécima. Y el resultado es esta dualidad que es sencillamente asombrosa. Por un lado, el instrumento conservó el alma de su abuelo. Es el registro grave, que de hecho todavía hoy llamamos registro de Chalumeo, con ese sonido oscuro e íntimo. Pero por otro lado, adquirió una voz completamente nueva, el registro agudo, el registro clarión, que es brillante y potente, una voz que nació literalmente de un accidente. De hecho, el nombre que le pusieron, clarineto, hacía referencia directa a esa nueva voz. Sonaba como un clarino, que era la trompeta barroca que tocaba en el registro más agudo. O sea, que el propio nombre celebraba precisamente la parte que había nacido por errar. Qué curioso, ¿eh? Al final, este accidente fue perfecto. Es que llegó en el momento exacto para ofrecer justo lo que la época estaba pidiendo a gritos, un nuevo color para la paleta emocional de los compositores, una voz virtuosa que podía competir de tú a tú con las trompetas y una identidad dual que no se había visto nunca antes en un instrumento de viento-madera. Así que la historia del clarinete nos deja con una idea muy poderosa. Nos demuestra que a veces el progreso no viene de seguir las reglas al pie de la letra, sino de un error afortunado, que las limitaciones pueden abrir puertas completamente inesperadas y que en la imperfección, muy a menudo, se esconde el alma de la verdadera genialidad.